Muy buenas. En este vídeo vamos a ver los contenidos teóricos de la representación de conocimiento con sistemas basados en reglas. Como sabéis, las prácticas de la asignatura van sobre esto. Entonces, esta parte de la teoría de la asignatura va a hacer sobre todo hincapié en aquellos elementos que no se tratan en las partes prácticas y algunos pequeños comentarios acerca de aquellos que sí se tratan en las partes prácticas. Bien, este es el esquema de la diapositiva. Aparte de esta diapositiva, vamos a ver, os voy a hacer algunos comentarios de los ejercicios que hay en la relación de ejercicios para explicar algunos de estos aspectos. Como ponen ahí, los primeros sistemas basados en reglas aparecen en los 70 y en su momento se vuelven muy interesantes y mucha gente empieza a utilizarlos porque se convierte en una forma bastante sencilla de añadir cierto comportamiento o conocimiento a un ordenador. Hasta ese momento, pues ese comportamiento o conocimiento, pues la única forma de añadirlo a un ordenador era mediante programación, ya bien fuese mediante ensamblador o un lenguaje de alto nivel. Pero con los sistemas basados en reglas, pues se simplifica ese proceso un poco más. Aparte, pues nosotros la gente pues estaba acostumbrada a los sistemas basados en reglas, sobre todo la gente que trabajaba en creación de nuevos lenguajes formales, nuevos lenguajes de programación, y la gente que trabajaba en espacios de búsqueda. Ellos sabían que las reglas eran reglas de aplicación para generar nuevos estados a partir de estados anteriores. A continuación tenéis una serie de fechas donde aparecen diferentes sistemas basados en reglas que resultan bastante interesantes en su momento. El primero es básicamente una disertación, una discusión de que el conocimiento humano podría estar modelado en base a reglas. Esto viene de ideas de psicólogos. Algunos que en su momento dijeron eso, que quizás los humanos lo que tenían en la cabeza eran reglas y se comportaban en base a la ejecución de esas reglas. Por poneros algún ejemplo, imaginaros, ¿qué hay que hacer si suena el timbre del microondas? Pues si suena el timbre del microondas es una condición que aparece en el antecedente de una regla. Y entonces vosotros sabéis qué es lo que hay que hacer. Es lo que pondríais en el consecuente de esa regla. Pues podríamos llenar un almacén que sería la mente de un humano con reglas de ese tipo. ¿Qué hay que hacer si escuchas un pitido y tú estás cruzando una calzada? ¿Qué hay que hacer si detectas que no te va a dar tiempo para llegar al tren? Etcétera, etcétera. Es decir, llenaríamos un almacén con muchos. ¿Qué hay que hacer si? Y lo que hay que hacer, eso serían las reglas que aparecen, que estos psicólogos mencionaban que podían estar en nuestra cabeza. Siguiendo esa idea, pues se crean los primeros sistemas basados en reglas, pues para explicar estructuras químicas, y siguiente bueno, el siguiente era para diagnóstico de enfermedades, pero incluye una característica interesante que es que es capaz de aplicar reglas para explicarse a sí mismo. Y entonces, pues que no sea solo ordenador, dame un diagnóstico, sino que también le podemos preguntar, oye, ¿cómo has llegado a ese diagnóstico? ¿Qué es lo que has hecho para llegar a ese diagnóstico? Eso en un sistema escrito con un lenguaje procedural, pues no sería posible. Ahí tenéis varios elementos, pero bueno, el más interesante sería el último, que hoy en día no se hacen sistemas expertos solo con reglas, ni solo con lógica, ni solo con marcos, etcétera, sino que la mayoría de los sistemas expertos combinan
todos estos elementos para definir bien el lenguaje que van a utilizar. Los dos puntos anteriores los vamos a ver particularmente cuando tratemos el encadenamiento hacia atrás en un ejercicio concreto. Bien, pues elementos de un sistema basado en reglas. Algo habéis visto en la parte práctica de la asignatura, pero os comento. Básico serían estos tres elementos de en medio. Es decir, un sistema basado en reglas necesita una base de conocimiento, que es donde están las reglas, y un programa que haga cosas con esas reglas. Ahora bien, cuando hace cosas necesita escribir sus resultados en algún sitio y necesita modificar las cosas que he deducido en algún sitio. Esa sería la base de hecho. Por tanto, los elementos básicos de un sistema basado en reglas sería el motor de inferencia, que es el que se encarga de coger las reglas y combinarlas para deducir cosas, la base de conocimiento, que sería el almacén donde están las reglas que se pueden aplicar, y un bloc de notas donde se apuntan todos los pasos que se van dando. Son en la base de hecho. La base de hecho, que he comentado, es parecido a un bloc de notas, sería algo así como, imaginaros, vosotros tenéis que hacer la integral de una función. Al hacer esa integral, hacéis varios pasos. No sacáis el resultado del tirón, sino que hacéis varios pasos. Pues cada uno de esos pasos los necesitáis escribir en vuestra libreta. Eso es lo que va haciendo el motor de inferencia en la base de hechos. Va escribiendo pasos hasta llegar a una predicción final. Aparte de eso, es bastante común que a los sistemas basados en reglas se le añada una conexión a una base de datos. Básicamente hay información estructurada según el lenguaje de la base de datos, pero que no se considera realmente que representa hechos como los que se almacenan en la base de hechos o información, conocimiento, como las reglas que se almacenan en la base de conocimiento. Aparte de eso, pues también es común añadirle una interfaz para poder comunicarnos con él, con ese sistema. Ahí aparece una interfaz de usuario. Por ejemplo, la línea de comandos de Eclipse sería la interfaz de usuario de los sistemas que vosotros diseñáis y a los cuales vosotros le podéis mandar órdenes. Pone un usuario, pero en realidad no tiene por qué ser un usuario, podría ser también un dispositivo el cual hay que controlar mediante el sistema basado en reglas controlador que vosotros habéis diseñado. Y entonces, pues, por ejemplo, esto podría ser una interfaz a un coche autónomo, a los controles de un coche autónomo. Y vuestro sistema basado en reglas continuamente le dice a través de esa interfaz al coche cuando tiene que frenar, cuando tiene que acelerar, etc. Por último, en esta diapositiva es interesante ver que todas las flechas son bidireccionales excepto esta de aquí. Eso es porque normalmente la comunicación es bidireccional, es decir, podemos tanto recibir información como mandar información, que tradicionalmente es leer o escribir información, excepto en esta flecha de abajo, porque normalmente el motor de inferencia no escribe ni modifica reglas, la utiliza solo para leer. Bien, es cierto que hay excepciones, hay sistemas basados en reglas que son capaces de escribir reglas y modificar propiedades de reglas. Entonces, en esos casos, la flecha pues, sería bidireccional. Pero son muchos menos los casos de este tipo. ¿Qué estructura tiene una regla? Pues, como sabéis, tiene dos partes, un antecedente, con las condiciones que se tienen que cumplir para que esa regla se active, y un consecuente que puede ser de dos tipos. O bien tener conclusiones que son ciertas si esa regla se ejecuta, o
también se debiera deducir si esa regla se activa. Ahora después hablamos de la diferencia entre activación y ejecución de una regla. O bien acciones que se pueden ejecutar si esa regla se ejecuta. En el primer caso estamos hablando de una declaración puramente declarativa y en el segundo caso estamos hablando de una programación un poco más imperativa. Totalmente imperativa es cuando tú programas en C. Continuamente le das órdenes al ordenador de lo que tiene que hacer. Aquí es parcialmente imperativa porque tienes varias reglas en sus órdenes, pero es el motor de inferencia el que decide qué reglas ejecutar y cuáles no. Bien, pues dicho eso, me suele gustar preguntar si Eclipse tiene una programación declarativa o imperativa. Dejo unos segundos. Bien, podríais creer que es declarativa, porque de alguna forma podéis escribir cosas del tipo, pues, si llueve, entonces hay nubes. Ahí se me ha escapado de escribir ese paréntesis. Pero más concretamente en Eclipse, pues pondríais cosas algo parecido a esto. Si llueve, hay nubes. Sin embargo, si pensáis, en Eclipse no se puede escribir eso. Aparte de que el sí no es, sino que es un def rule, etc. En Eclipse, aquí es necesario poner un assert. Es decir, aquí en el consecuente hay una acción a ejecutar. La acción de escribir algo en la base de hechos es una acción. Por tanto, Eclipse es imperativo. Sería declarativo si no se escribiese ese assert. Y lo mismo cuando, bueno, obviamente cuando se imprime algo en pantalla que se ejecuta la orden print out, es una acción. ¿Qué podemos poner el antecedente? Pues podríamos poner hipótesis muy simples. Lo único que hay que hacer es ver si existen hechos que dicen que esas hipótesis son ciertas o no. Se pueden poner comparaciones, relaciones de comparación. Lo que hay que hacer es ver si hay hechos en la base de hechos que satisfacen esas comparaciones. Y aunque vosotros no lo habéis visto en Eclipse, también se podrían poner funciones de pertenencia. Esto está relacionado con programación orientada a objetos. Eclipse, aunque no lo vaya a ver, Eclipse lo soporta. Es decir, en estos sistemas, en estos de aquí, como Eclipse, existe la posibilidad de definir clases, subclases y objetos que se llaman instancias de las clases. Entonces, con eso, nosotros podríamos escribir en el antecedente cosas como si se cumple que este objeto es de esta clase, entonces se satisface esa restricción. O lo dejo ahí. ¿Qué más cosas podemos poner? Bueno, en el theme ya hemos hablado de que se pueden poner, en el caso de programación imperativas, bueno, sabéis que se puede poner un assert, también sabéis que se pueden poner un return, o también se puede hacer otras acciones como un print, o se podría mandar una señal a través de un cable, o lo que sea, a través de una interfaz, lo que sea. Como por ejemplo esto de aquí. Esto sería mandar una señal a través de una interfaz. Por lo que hemos comentado anteriormente de lo que se puede poner en el antecedente, la capacidad expresiva del lenguaje es bastante reducida y para mejorarlo lo que hacen todos los sistemas es permitir el uso de variables, de forma que nosotros podamos escribir cosas del tipo: si tengo un objeto en la base de hechos que cumple esto, entonces puedo ejecutar esta acción. Vosotros sabéis que eso que está escrito ahí en lenguaje
de reglas se escribe el lenguaje de lógica de predicados de esta forma. Bien, antes iba a decir que precisamente en el caso de funciones de pertenencia, pues se podía utilizar variables. De forma que esta regla se podría activar para cualquier objeto que esté en la base de hechos que yo almacene en esta variable X. Si se cumple que es persona, pues entonces esa condición será cierta. Si yo asigno un valor aquí y no se cumple que es persona, pues entonces esa condición no será cierta. Bien, algunos comentarios acerca de cómo representas conocimiento con reglas, que seguramente no lo habéis catado. Una es, bueno, esta es demasiado simple. Cuanto mayor expresivo sea el lenguaje, pues entonces el motor de inferencia tiene que hacer más cálculos para entender qué es lo que está haciendo. Cuanto menos expresivo sea el lenguaje, más rápido será el motor de inferencia. Otra más interesante es cómo decimos que algo es falso. Porque hasta ahora nosotros hemos estado escribiendo reglas del tipo: si esto es cierto, y quizás esto también es cierto, entonces puedo ejecutar esto otro. Pero aquí estamos hablando siempre de si esto es cierto, esto es cierto. Por ejemplo, si llueve hay nubes. Pues fácilmente podemos expresar que llueve es cierto. Pero ¿cómo podemos expresar, por ejemplo, que llueve es falso? Bien, pues hay algunos sistemas que te permiten escribir eso en la base de hechos. Te permite escribir que llueve es falso. Por contra, hay otros sistemas que no te lo permiten. Y esos otros sistemas utilizan lo que se llama el axioma del mundo cerrado. Ese axioma dice que todo lo que no me has dicho ni puedo deducir, entonces es falso. Lo que está asumiendo es que ese sistema conoce, algo así, es un sistema perfecto. Conoce todo lo que se puede conocer en el mundo. Entonces, lo que puede afirmar es cierto. Lo que no puede afirmar, como conoce todo lo del mundo, necesariamente es porque es falso. Bien, por ejemplo, Prolog, un lenguaje que utiliza este axioma del mundo cerrado. Clips, ¿qué pasa con Clips? Clips, ¿utiliza el axioma del mundo cerrado o no? Es decir, bueno, ¿la habéis adivinado ya? Quizás sí. Clips sí utiliza el axioma del mundo cerrado. Si escribí una regla if not llueve, lo que sea, esa condición va a ser cierta si esto es falso, si llueve es falso. Y ante la no presencia del hecho llueve en la base de hechos, Clips asume que eso es falso y por tanto este antecedente se vuelve cierto. Por último, hay otros sistemas que te permiten especificar que en algunas variables debe utilizar la axioma del mundo cerrado y en otras no. Bien, un detalle. En aquellos sistemas en los que no se utiliza el axioma del mundo cerrado, ante la pregunta de si llueve o no, si esa información no está en la base de hechos, la respuesta correcta no es ni verdadero ni falso. La respuesta correcta es no lo sé. Es indeterminado, no conocido. Bien, por último, muchos lenguajes, además de permitir variables univaluadas con un solo valor, pues te permiten utilizar variables con múltiples valores. Ahí el lenguaje te debe permitir decir cuándo es univaluado y cuándo es multivaluado. Porque, por ejemplo, una asignación en una variable univaluada debe machacar el valor antiguo. Mientras que una asignación en una variable multivaluada
habrá que indicar si lo que hace es machacar los valores que tenía antes o si lo que hace es una adición al final de los valores que tenía antes. Bueno, clips utiliza hechos y esos hechos pueden ser con un número indeterminado de campos. Así que bueno, es algo parecido a que permita variables multivaluadas. No maneja muy bien las variables univaluadas. Cuando vosotros añadís un nuevo valor a un dato en algún sitio, por defecto no se elimina el valor antiguo. Así que si no tenéis cuidado, Clips no maneja en este sentido, en el sentido que hemos descrito aquí, variables univaluadas. Bien, hasta ahí era la representación, representación de conocimiento con reglas. Ahora pasamos a cómo se hace inferencia con esas reglas. Y esa inferencia está orquestada por esos dos elementos, el mecanismo de inferencia y el control de razonamiento. Estos son solo unos últimos comentarios que veremos más adelante. Sobre el mecanismo de inferencia, tiene dos partes. La primera parte es el encaje de patrones, es decir, las reglas en su antecedente tienen condiciones. Y lo primero que debe hacer el sistema es ver qué hechos de la base de hechos hacen ciertas las condiciones de esas reglas. Si todas las condiciones son ciertas, entonces la regla estará activa. Si alguna condición que por defecto se unen con un y lógico no es cierta, entonces la regla no estará activa. Si tenemos reglas de este tipo que no tienen variables, pues entonces esas reglas tendrán o una o cero activaciones, dependiendo de si las condiciones que aparecen en ellas son satisfechas por los hechos en la base de hechos. Pero en realidad aquí pues solo puede haber un hecho que satisface esta condición. Y lo mismo solo puede haber un hecho. Aquí en realidad puede haber varios. En este caso esta podría tomar más de una activación dependiendo del valor que toma distancia. Si distancia es una variable que puede tomar más diferentes valores. Por otro lado, si las condiciones utilizan variables, pues entonces puede haber múltiples hechos que encajen con esas condiciones. Y entonces la regla va a tener una activación por cada una de esas combinaciones de hechos que satisfacen las condiciones. Por ejemplo, en esta regla, pues esta regla va a tener una activación para cada hecho de la base de hechos que cumpla, es de la clase profesor y que su área de conocimiento es Computer Science. La segunda parte de la inferencia sería el encadenamiento. Encadenamiento significa que la ejecución o la planificación de ejecución de reglas activa o activará otras reglas. Y entonces, pues es posible que la regla 2 en algún momento no estuviese activa y no se pudiese ejecutar, pero al hacer la ejecución de la regla 4, de repente sí está activa. Entonces, es posible que el razonamiento de nuestro sistema en algún momento pase por ejecutar la regla 4 y de repente activa la regla 2 y que posteriormente podría ejecutarla. Por eso se habla de este encadenamiento. Ese encadenamiento puede ser hacia adelante o hacia atrás. Hacia adelante significa que en cada iteración el sistema mira la base de hechos. Después mira las reglas que están activas según esa base de hechos y
mediante algunos criterios, decide una regla para ejecutarla. Después vuelve a empezar. Mira la base de hechos, mira las reglas que están activas y decide una única regla para ejecutarla. Nosotros siempre vamos a hablar de sistemas que ejecutan, en cada iteración ejecutan solo una regla. Es cierto que hay sistemas donde esto no es cierto, ejecutan más de una regla a la vez, pero prefiero no abordar esos sistemas en este tema. Entonces siempre vamos a hablar de que solo se ejecuta una regla. Bien, ese era el encadenamiento hacia adelante. El encadenamiento hacia atrás lo que hace es, yo tengo un objetivo. Entonces voy a mirar si ese objetivo es cierto en mi base de hechos. ¿Qué es cierto? Pues respondo la respuesta que debo dar, que eso es cierto. Lo que se me ha preguntado es cierto. Pero si no está en la base de hechos, lo que hago es buscar qué reglas pueden decirme algo acerca de ese objetivo. Es decir, miro los consecuentes de las reglas y a continuación lo que hago es establecer los antecedentes de esas reglas como subobjetivos para volver a mirar en la base de hechos a ver si son ciertos y si no son ciertos, mirar los consecuentes de las reglas, etcétera, etcétera. Así hasta que pues, llega un momento en el que se encadenan todas las reglas partiendo de hechos que sí son ciertos y se llega al objetivo. Bien, me interesa que veamos un ejemplo sobre este encadenamiento hacia atrás en un ejercicio. En la relación de ejercicios tenéis este primer ejercicio que es de encadenamiento hacia adelante, ese no lo voy a hacer, os he comentado cómo se hace, muy sencillo, básicamente lo que tenéis que hacer es en cada iteración 1, me decís qué reglas están activas. Por ejemplo, imaginaros que me decís, está activa la regla 4 con los hechos H7 y H8. Y ya está también activa la regla 3. La regla que se ejecuta o se dispara es la regla 3 y entonces la nueva base de hechos tiene lo que sea. Siguiente iteración, etcétera. Siguiente iteración, etcétera. Eso sería lo que habría que hacer en el primer ejercicio. En el segundo ejercicio se asume que tiene la misma base de conocimiento, pero se dice que el objetivo es conocer si H2 es cierto o no. Para abordar ese problema, lo que se hace es dibujar un grafo IO. De hecho, lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que hace un sistema en este caso? Pues empieza diciendo, mi objetivo es determinar si H2 es cierto o no. ¿Qué hago primero? Miro en la base de hechos si H2 es cierto. Y en principio no, la base de hechos inicial solo contiene H7 y H8. No es cierto. Lo que hago a continuación, miro las reglas a ver si alguna en su consecuente me dice algo sobre H2 y me encuentro R6. Por tanto, que además si consigo ejecutarla lo que hace es afirmarme H2. Por tanto, lo que apunto aquí sería, si consigo ejecutar R6, H2 será cierto. Ahora bien, ¿qué es necesario para ejecutar R6? Necesario que H9 y H1 sean ciertos. H9 y H1 sean ciertos. Fijaros, este enlace que he puesto aquí, lo que me está diciendo es que se tienen que cumplir las dos condiciones, tanto H9 como H1. Para ejecutar R6 necesito las dos cosas, no vale solo con una de ellas. Bien, pues a continuación me he marcado H9 como objetivo. Lo que hago es preguntarme si H9 está en la base de hechos.
sabemos que no está porque solo estaba H7 y H8, me lo voy a apuntar aquí. Esta es la base de hechos, H7 y H8. Y entonces busco las reglas tal que en el consecuente me dicen algo de H9, que son R2, R3 y R8. Todas afirman H9. Por tanto, aquí apuntaría R2, R3 y creo que era R8. Sí, R8. Fijaros que aquí no ponemos este enlace. Poner eso es incorrecto. Porque para conseguir H9 no necesito ejecutar las tres reglas. Con que se ejecute una de ellas me bastaría. Bien, pues así continúo explorando este árbol en profundidad. Es decir, ahora miro las condiciones de R2 y después miraré a ver cómo satisfacer esas condiciones, etc. Si en algún momento veo que es imposible ejecutar R2, entonces bajo por R3. Si en algún momento R3 sí se satisface, entonces se ejecuta R3, se almacena H9 en la base de hechos. Y después pasaríamos a intentar deducir H1, etc. Así es como funcionaría un sistema basado en reglas que utiliza un encadenamiento hacia atrás. Bien, antes de continuar con el contenido teórico, fijaros que el ejercicio 3 es un poco más complejo que el anterior. Dice que hay variables que pueden ser multivaluadas y, bueno, las variables pueden tener diferentes valores. Eso quiere decir que en la base de hechos puede haber varios hechos. Por ejemplo, imaginaros que tenemos la base de hechos que dicen x1 igual a A y x1 igual a B. Ese sería un ejemplo de una variable multivaluada. Aquí x1 no tiene solo ni A ni B, tiene los dos valores. Y entonces, si aparece una condición de ese tipo en alguna regla, como esta de aquí, esa condición es cierta. X1 tiene el valor B. Aparte de eso, pues algunos comentarios. Aparece el predicado conocido, que dice aquí que ese predicado devuelve verdadero si el argumento tiene algún valor asignado en la base de hechos. Es decir, en este caso, si tenemos x1, algún x1 en la base de hechos, conocido x1 será cierto. Si no tuviésemos ninguno, conocido x1 será falso. También aparece el predicado distinto, que ese distinto va a ser cierto si no aparece el hecho x3 igual a e en la base de hechos. No es cierto en este caso. En ese caso no es cierto, aunque exista algún valor para x3 que no sea e, este de aquí. En ese caso, ese hecho no es cierto. ¿Por qué? Pues porque sí que existe el hecho x3 igual a e. Y por último, dice que el sistema puede consultar al usuario por posibles valores de cualquier variable excepto x4 y x2. Esto se da porque en algunas ocasiones, cuando se está haciendo la deducción, se llega a necesitar saber si una hipótesis es correcta o no. Es cierto o no. Por ejemplo, x3 igual a A. Y ni existe en la base de hechos, ni hay regla que me diga si eso puede ser cierto o no, ni asumo el axioma del mundo cerrado, porque, bueno, para esta afirmación en concreto, porque se me está diciendo que puedo consultar sobre el valor de esa variable. Si mi sistema llegase, para ejecutar una regla, llegase a esa condición y no puede resolverla, como puede consultarla, le preguntaría al usuario, ¿es cierto que x3 es igual a A? Y entonces el usuario podría responder si sí, si no, o si no sabe. Que dice que sí, pues
entonces lo almacena en la base de hechos y continúa la ejecución. Si es la única condición de RX, pues entonces ejecutaría la RX, la regla X. Si el usuario dijese que no es cierto, pues entonces obviamente, bueno, lo que haría sería almacenar que esto es falso. Eso no es cierto. Y si dice que no lo sabe, pues entonces no haría nada. En cualquiera de esos casos no podría ejecutar la regla RX, porque la condición es si eso es cierto o no. Aplicaciones concretas de esa funcionalidad, pues imaginaros que llega un paciente al médico, el paciente dice, me duele la cabeza, eso es H7, dolor, cabeza. También toso. Entonces el sistema empieza a hacer su inferencia, empieza a dibujarse su árbol y en algún momento pues considera que puede ser interesante la hipótesis 9, por ejemplo, que puede ser si le duelen las extremidades al paciente. Entonces el sistema le pregunta al usuario, ¿te duelen las extremidades? Y dependiendo de lo que responde el usuario, pues va a funcionar de una forma u otra. Obviamente, si el paciente llega al médico y me dice no sé si tengo gripe, pues obviamente no tiene sentido que el sistema pregunte, oye, ¿tienes gripe? Eso no tiene sentido. Tiene sentido que las preguntas pues, ocurran a cierto nivel hacia abajo en ese árbol. Bien, y entonces ya volvemos al contenido teórico. Hemos visto los dos tipos de encadenamiento. Lo de la dependencia lógica, esa no voy a entrar, simplemente que sepáis que se hace con el logical de Eclipse, que a su vez os comenté que no iba a entrar en qué es lo que hace. Tenéis un ejercicio donde habla de la dependencia lógica, pero hoy por hoy, exámenes de 2020, no voy a preguntar sobre ello. De las convocatorias del curso 19-20. Bien, y llegamos a la última parte para explicar cómo funciona un sistema, cómo hace deducción a un sistema basado en reglas, que sería el control de razonamiento. La idea es que hemos dicho anteriormente que en cada iteración se activan varias reglas, pero solo una se ejecuta, solo una se dispara. Entonces, el encargado de seleccionar esa regla que se ejecuta es el control de razonamiento. Y además tiene una relevancia importante porque si elige ejecutar una regla en vez de otra, es posible que los resultados del sistema sean diferentes. Por otro lado, pudiera ser independiente las reglas que se ordenen, cómo se ordenan las reglas para ejecutarse. A lo mejor los resultados son los mismos, pero podríamos encontrar caminos más cortos dependiendo de qué reglas se ejecutan en vez de otras. Entonces el sistema podría ser más o menos eficiente. O también podría ser diferente la comunicación que establece el sistema con respecto al usuario. Es decir, si una regla se pregunta, que puede ser interesante saber si el paciente tiene dolor en las extremidades, y otra regla se pregunta si es interesante saber si el paciente tiene dolor de barriga, pues dependiendo de por dónde hagamos la búsqueda, pues se va a preguntar una cosa u otra al paciente. ¿Mecanismos que tenemos para el control del razonamiento? Tenemos estos dos primeros que en principio no debieran afectar los resultados del sistema, sino simplemente hacen el sistema más eficiente, y estos otros que están relacionados acerca de realmente afectar el resultado del sistema. O directamente qué regla ejecutar. Bien, vemos los dos primeros. Los dos primeros dicen, el primero dice que
si en una regla hay varias condiciones, ahí está mencionando como cláusula, habría que poner primero las cláusulas más restrictivas. Porque si evaluamos una cláusula que es muy restrictiva y resulta que esa cláusula es falsa, ya no necesitamos evaluar el resto. Esa regla sabemos que no se va a activar. Y entonces ahorramos ciclos de reloj, ahorramos tiempo. Por contra, si la cláusula más restrictiva fuese la última, es bastante probable que, según su probabilidad de ser falsa, es bastante probable que sea falsa. De forma que perderíamos ciclos de reloj evaluando la primera condición, la segunda condición, y de pronto ves que me da igual todo lo que he hecho hasta el momento, porque la última condición no es cierta. Bien, entonces, esta idea sería uno de los mecanismos de control de razonamiento, sobre todo orientado a que un sistema sea más eficiente. Aunque estamos hablando de sistemas basados en reglas, seguramente comentarios de este tipo lo han hecho al programar en Eclipse. Si hacéis condicionales o bucles con condiciones, con varias condiciones, pues es interesante establecer con varias condiciones unidas por i. Es interesante poner las más restrictivas al principio. Lo segundo sería introducir cláusulas que controlan la inferencia. Aquí tenemos ejemplos de esas cláusulas. Aquí tenemos una regla que dice, si el estado es que el coche está encendido y la carretera está congelada y la velocidad es mayor a 70, entonces hacer saltar la alerta de reducir la velocidad. Pregunta, si yo quitase esa regla, perdón, esa cláusula, ¿el resultado sería el mismo? Es decir, aún así ¿saldría la alerta de reducir velocidad? Imagino que por defecto debierais deducir que sí, porque para que sea cierta que la velocidad es superior a 70, entonces es necesario que el coche esté encendido. Por tanto, si esta es cierta, esta también es cierta. Ahora bien, ¿por qué es interesante en algunos casos añadir este tipo de cláusulas que controlan la inferencia? Porque para controlar mi coche es posible que necesite 1000 reglas. 200 reglas para cuando el coche está aparcado. 200 reglas para cuando el coche está encendido pero no moviéndose. Encendido solo. Otras 200 para cuando está arrancado. Y el resto para cuando el coche se está moviendo. Pues bien, si pongo cláusulas que controlan la inferencia de este tipo al inicio de las reglas, rápidamente, dependiendo del estado actual del coche, puedo descartar muchas de esas reglas y centrarme solo en las que son interesantes para el estado actual del coche. Por eso, el sistema con este tipo de cláusulas va a ser más rápido. Bueno, aquí tenéis ejemplos de cómo se podría dividir en diferentes fases otro problema, no el de conducción autónoma, que es el de la medicina. De esta forma se podría dividir en varias fases. Y aquí, bueno, dice que afecta la eficiencia, hace control de razonamiento, eso ya lo sabemos, pero también hace el depuramiento más fácil, la depuración del programa más sencilla. Esto es claro porque si nosotros sabemos que el sistema está dando un comportamiento inadecuado en algún momento, lo único que hay que fijarse es en las cláusulas que definen el estado en relación al momento en el que ese sistema está haciendo un comportamiento inadecuado. Así que dejaríamos de mirar estas reglas, y sabríamos que el error lo hemos cometido en esa de ahí. Por eso es más fácil depurar un programa con estas cláusulas. Llegaríamos entonces a este tipo
de herramientas para el control del razonamiento. La primera, ordenación de reglas o seleccionar la regla con la primera que se escribió o la de mayor prioridad. Es un control de razonamiento que, aunque aquí dice time consuming, en realidad se puede implementar de forma muy eficiente, porque el motor de inferencia lo único que tendría que hacer sería evaluar la primera regla, que es cierta, la ejecuta, que no, y solo cuando no, pasa a la segunda regla, etcétera, etcétera, etcétera. La mayor desventaja de este mecanismo de control de razonamiento es su poca elegancia. Y ahora podríais pensar, bueno, ya a nosotros que nos importa la elegancia. Pues os debiera importar mucho, muchísimo. Porque un código que no está elegantemente escrito es muy difícil de mantener. Un código elegante es mucho más fácil de mantener. Y errores, siempre vais a cometer errores, los cometemos todos los códigos. Hay por ahí una frase de una persona importante que dice que todo código tiene algún error. Es cuestión de tiempo encontrarlo. Entonces, vuestros códigos tienen errores. Si vosotros de alguna prevéis reducir el tiempo en encontrar esos errores, haciendo un código elegante, pues mejor. Ahora, ¿por qué la ordenación de reglas no es elegante? Pues porque el funcionamiento de vuestro sistema depende del orden que le disteis a esas reglas. Es decir, el funcionamiento no solo depende de las condiciones que habéis escrito en el antecedente. Esas las miráis, las leéis y podéis ver si os habéis equivocado en algo. No, depende además de qué otras condiciones habéis puesto en otras reglas antes. Entonces, tener en la mente toda la estructura de todas las reglas para encontrar el error es difícil. Por eso se dice que este mecanismo tiene poca elegancia. Aparte de que si el sistema es complejo, va a ser imposible que eso funcione bien. En complejo me refiero a que tiene, pues, por ejemplo, si tiene 100 reglas, más de 100 reglas, eso va a ser difícil que funcione bien si no utilizamos otro mecanismo de control de razonamiento. Otra herramienta de control de razonamiento, el uso de agendas. La idea de la agenda es que la ejecución, cada iteración se divide en dos fases. Una fase en la que anoto las reglas activas y una segunda fase en la que solo una de esas reglas se ejecuta. Aquí la pregunta sería, ¿Eclipse usa agenda o no? Y vuestra respuesta pues debiera ser que sí. Debíais saber de lo que habéis visto ya en práctica que Eclipse mantiene una agenda y que en cada iteración, que si no lo he dicho os lo pongo aquí, no solo existe el comando run, también existe run 1, 2, 3, etcétera, para decir el número de iteraciones que quiero ejecutar. En cada iteración podéis ver las reglas que están activas en la agenda. Importante, la agenda almacena activaciones de reglas, instancias de reglas, no reglas. La agenda necesita saber las reglas que están activas, pero también qué combinaciones de hechos hacen activas esas reglas. De forma que si una regla tiene diferentes combinaciones de hechos que las activan, entonces va a haber una instancia, va a haber varias instancias de esa regla en la agenda. Se puede implementar de diferentes formas, lo normal sería utilizar una lista. Y bueno, aquí aquí se dice algo de prioridades, pero ya os he comentado en el vídeo de práctica que vosotros tenéis prohibido utilizar prioridades. ¿Por qué? Porque tiene poca elegancia. Es decir, prefiero que tengáis cuidado en cómo escribir el antecedente de una regla,
para que el sistema funcione bien, independientemente del orden que me pongáis en ese sistema basado en reglas. Hay otros sistemas que utilizan varias agendas. En este caso, la idea es que la base de conocimiento se divide en varios módulos y cada módulo tiene una agenda. Además, en cada momento, solo uno de los módulos tiene la atención del motor de inferencia. Eso quiere decir que se va a ejecutar una regla de ese módulo. Y además, las ejecuciones de las reglas de esos módulos podrían cambiar la atención del motor de inferencia a otros módulos, para que se ejecuten reglas de otros módulos. Según la planificación que llevamos este año, esto todavía no lo habéis visto, pero sí realmente tiene módulos y cada módulo tiene su agenda. Y de hecho, en alguna clase práctica posterior, según la planificación del curso 19-20, pues vais a ver cómo manejar estos módulos. Lo siguiente sería tener conjuntos de reglas. Es muy parecido a tener varias agendas. La idea es que nosotros podemos decir qué conjuntos de reglas están activos, de forma que vamos a ejecutar una regla de un conjunto de reglas activo y no vamos a poder ejecutar reglas que pudiesen estar activas de conjunto de reglas no activos. Se dividen las reglas en módulos y es parecido a lo anterior. La única diferencia que a mí se me ocurre es que en este caso sí que podemos tener más de un conjunto de reglas activo, mientras que antes solo podíamos tener un módulo con la atención del motor de inferencia. Hasta donde yo sé, Eclipse no utiliza conjunto de reglas. Y por último, existen sistemas que me podrían permitir escribir metareglas. Es decir, reglas que hagan razonamiento acerca no de hechos, sino de otras reglas. La ejecución de esas reglas, pues a su vez, podrían hacer modificaciones en el control de razonamiento y por eso está puesto este apartado aquí. Aunque el uso de metareglas pues, tiene usos más potentes que solo el del control de razonamiento. Por ejemplo, se puede utilizar para explicar el razonamiento o para modificar las reglas y aprender en base a la experiencia. Es decir, yo puedo poner unas reglas iniciales en mi sistema y hacer que mi sistema vaya ejecutando, pero también vaya modificando sus reglas para que cada vez se comporte mejor. Como ejemplo, pues aquí tenéis ejemplos de metareglas. Son metareglas que hacen razonamiento en base a otras reglas. Esto, hasta donde yo sé, no es posible en Eclipse. Y bueno, también dice que aquí es independiente del dominio. Aquí se está haciendo una condición concreta de qué es lo que contiene esa regla y esta es independiente del dominio porque esa condición es cualquiera que se almacene en esa variable x. Bien, sobre las ventajas de las metareglas ya he comentado antes y no voy a entrar en otras que se comentan aquí. Bien, y llegamos a los últimos comentarios acerca del control de razonamiento, que es que hemos dicho que es interesante utilizar una agenda, pero si en cada iteración tenemos varias reglas activas, ¿qué criterio utilizo para seleccionar una de ellas y solo una de ellas para ejecutarla? Bien, pues es bastante común utilizar dos conceptos para seleccionar esa regla que vamos a ejecutar, que son los conceptos de sensibilidad y estabilidad. El concepto de sensibilidad dice que el sistema debiera responder a la nueva información que hay en el entorno.
Eh, por ejemplo, si estamos diseñando un sistema basado en reglas para controlar un avión, entonces pues el avión debe ir con un rumbo, con un equilibrio en una dirección, pero si de repente recibe un empuje de aire desde uno de los laterales, pues debiera responder a ese empuje contrarrestando su inclinación y así mantener la misma dirección. Eso sería que es sensible. Por otro lado, el otro concepto es estabilidad, que dice que la respuesta de un sistema basado en reglas debe estar limitada, no puede ser exagerada. Imaginaros en el ejemplo antes del avión. Es cierto que sí, el avión debe responder a ese empuje de aire que le viene por un lado, pero no debe hacerlo girando una inclinación de 90 grados. Eso sería una respuesta desproporcionada. Aparte, pues bueno, pues aprovechando los términos sensibilidad, pues muchos años pongo este ejemplo. Imaginaros que veis una película que tiene una parte triste. Eh, Seguramente pues sois demasiado jóvenes para conocer Bambi o algo así. Pero bueno, hay un momento muy triste. Imaginaros que una persona ve esa película y si una persona sensible, pues bueno, pues no puede evitar sobrecogerse y quizá pues echar alguna lágrima o algo así. Si fuese una persona tremendamente sensible, que es opuesto a que sea estable, pues a lo mejor esa persona se tira 7 días, un mes llorando. Eso obviamente no interesa. Y si fuese una persona demasiado estable, pues ante ese momento triste en esa película, pues dice, pues a mí que me importa o algo así. No, no me afecta en absoluto. En ninguno de los dos en su extremo no interesa un equilibrio entre ellos. Entonces, en relación a esos conceptos, se implementan varios mecanismos. Uno es el mecanismo de refracción, el principio de refracción que dice, una regla no se va a activar para los mismos hechos para los cuales se ejecutó anteriormente. Lo he dicho lento para que tengáis claro cuándo he dicho lo de activar y cuándo he dicho lo de ejecutar, que es importante. Bien, la pregunta, ¿Clips utiliza el principio de refracción? Pues pensáis y deducís que sí. ¿Por qué? Pues porque ante una regla que está activa una vez, la ejecuta y ya no la vuelve a activar, a no ser que de repente pues cambien los hechos que la activan esa regla y entonces la vuelve a ejecutar. Como pone aquí, pues favorece que la respuesta del sistema no esté descontrolada, es decir, favorece la estabilidad. Otros principios son el principio de actualidad. La idea es ejecutar aquellas reglas que son activas para conjuntos de hechos más recientes. En este caso, la idea es que los hechos se almacenan en la base de hechos de forma ordenada, el hecho 1, el hecho 2, el hecho 3, y cuanto más abajo en ese orden, más actuales son esos hechos. Entonces se mira la actualidad de los hechos que activan una regla y se ejecuta el conjunto que sea más actual. La comparativa de los hechos actuales se hace mediante un orden lexicográfico. Es decir, primero se miran los hechos más actuales y si hay empate, pues se pasa a los siguientes hechos hasta deshacer el empate y entonces se ejecuta la regla que ha ganado. Por ejemplo, y bueno, y si hubiese una regla que tiene menos condiciones, pues una posibilidad es añadirle hechos de actualidad cero para hacerlo comparativa con otras reglas que tienen más condiciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos reglas, las dos reglas se activan con el hecho 3,
la otra con el hecho 1 y la otra con el hecho 2, pues la regla más actual sería esta de aquí. Y esa sería la que se ejecuta. Como podéis ver, favorece la sensibilidad para responder rápido a un cambio en el entorno, un cambio actual. Y por último tenemos la especificidad, que es entre varias reglas activas vamos a seleccionar aquellas cuyas condiciones sean más específicas. Aunque la forma en la que vamos a medir que sus condiciones sean más específicas es una forma muy ruda, que es simplemente contar el número de condiciones que hay. Aquella regla que tenga más condiciones antecedentes va a ser la que nosotros consideramos más específica y va a ser la que se ejecute. Bien, con eso todo lo importante acerca del sistema basado en reglas y dan estos dos aspectos sobre algunas otras cuestiones. Esto os lo comento muy brevemente. Acerca de la explicación del razonamiento, pues deciros que Mizin, ya os lo he comentado al principio, podía responder a preguntas de ¿por qué llegas? ¿Por qué me preguntas esto? Es decir, Mizin en algún momento determinaba, necesito saber si el paciente tiene fiebre o no. Y el usuario podía preguntar, ¿por qué es eso importante? Y Mizin respondía, pues porque la regla 3 encaja en todo excepto en eso. Sabiéndolo, si el paciente cumple esa condición o no, puedo ejecutar la regla 3 y entonces deducir lo que sea. O también podía responder a preguntas como, que es que una vez que el sistema llega a una conclusión, por ejemplo, el paciente tiene gripe, pues se le podía preguntar, oye, ¿cómo has deducido eso? Y entonces el sistema es capaz de decirte, pues mira, tú al principio me dijiste esto, que hace que yo pueda ejecutar esta regla. Y a su vez me permite ejecutar esta otra, etcétera, y así llego a la conclusión. Eso lo hacía Mizin, no tenía metareglas, y en el 84 se desarrolla una mejora de Mizin que contiene metareglas y que mejora mucho esta comunicación para la explicación del razonamiento. Por último, esto no lo vamos a hablar. Por último, deciros que hay muchas situaciones donde nos interesa abordar incertidumbre, información que o bien está incompleta o bien es parcialmente falsa o que está imprecisa. Por ejemplo, imaginaros que decís, ayer fui a la peli que viste, vi pues esta película y te gustó y respondes mucho. Ese mucho no lo entiende un ordenador. Sabemos que mucho es más que poco, pero para un ordenador mucho no es nada preciso. Sería preciso si me dices pues un 8 sobre 10, un 9 sobre 10, eso es mucho más preciso. Bien, pues los sistemas basados en reglas, que algunos de ellos se pueden hacer con lógica difusa, permiten la inclusión o el manejo de información imprecisa, permiten manejar incertidumbre, de forma que cuando van a ejecutar una regla le asignan un valor de certeza a las cosas que deducen. Y esos valores de certeza lo utilizan posteriormente para deducir otras cosas, con otros valores de certeza que a su vez deducen. De forma que al final, pues un sistema podría decir, mira, creo que el paciente tiene gripe con un valor de certeza del 0,7 o algo así. Bien, aquí hay algunos comentarios acerca de eso, pero no entro en detalle y con eso acabaríamos la parte de teoría de los sistemas basados en reglas. Sí quiero añadir unos comentarios acerca de algunos ejercicios de las relaciones de ejercicios. Bien, este es sobre la dependencia lógica que nos vamos a tratar. Y aquí tenéis muchos ejemplos de diseñar sistemas basados en reglas que hagan estas cosas
uno interesante pues sería ver si una hormiga podría entrar y salir de un laberinto como este de aquí. Aquí se dice que la hormiga es capaz de detectar si hay un muro delante o no hay un muro, y además es capaz de avanzar, girar 90 grados a la derecha o 90 grados a la izquierda. Bien, pues para simplificar ese problema, imaginaros que la hormiga, además de detectar si hay muro delante, también puede detectar si hay muro a la izquierda y a la derecha. Entonces, lo que tenéis que hacer sería definir reglas que digan, pues si no hay muro delante, si estamos en esta situación donde no hay muro delante, ¿qué hago? Si estamos en una situación en la que tenemos muro delante y a la izquierda, ¿qué hago? Tenemos una situación en la que tenemos muro delante y a la derecha, ¿qué hago? Y aparte de eso, para aseguraros entrar y salir de un laberinto, la estrategia que son exitosas es o bien siempre seguir el muro de la izquierda o bien siempre seguir el muro de la derecha. Entonces, si siguiésemos el muro de la izquierda, pues tened en cuenta que avanzar solo se debe hacer, en este caso, no hay muro delante, pero sí que hay muro a la derecha. Porque si no hay muro a la derecha, vuestra acción no debe ser avanzar, debe ser otra, diferente. Y por lo demás, este ejercicio pues sería interesante que lo hicieseis escribiendo reglas que definan propiedades geométricas generales. Es decir, cómo se calcula el perímetro de una circunferencia dado un radio. Y que esa circunferencia no tiene por qué ser ni el Sol, ni el lazo que rodea a ese Sol, etc. Es una circunferencia genérica. Es decir, de esta forma diseñaríamos reglas con conocimientos de geometría genérica y ya después eso, pues con unas reglas adicionales que nos permitan adaptar ese conocimiento a problemas concretos, pues podríamos resolver este problema. De hecho, podríais intentar, y yo lo tengo hecho, podríais intentar resolver este problema con clips, hacer un sistema que te responda a esa pregunta. Le da y entonces clips te responde eso. Y por último, pues tenéis este ejercicio donde, dependiendo de si aplicáis prioridad de menor índice, especificidad o actualidad, pues vais a tener un resultado u otro. Un saludo.